Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de Algo que Compartir desde aquí, desde el Jardín de los Cerezos. Hoy en nuestra sesión 8 tenemos un tema muy importante, bioética, antes de partir. ¿Qué hacer frente a una etapa en la cual nuestro paciente o nuestro cerezo o nuestro ser querido está enfrentando una enfermedad en su fase terminal, en la fase de cuidados paliativos? ¿Cómo abordar, cómo acompañarlo, qué hacer, qué no hacer? En muchos de los casos se juntan diferentes disyuntivas que no valen solamente ser guiadas por la intuición, sino también regirse por principios éticos que permitan acompañar hacia un bien morir, ¿no? Hablar de este tema muchas veces en casa o hablar con nuestros seres queridos o acompañarlos en este proceso resulta un tanto angustiante y muy incómodo para muchas veces no prepararnos para este momento. Hoy conversaremos un poco más de esto junto con nuestra invitada, Esther Daniel, de Argentina, la doctora Esther Daniel, quien nos acompaña el día de hoy. Le damos la bienvenida a Esther. ¿Sí? Mientras ella se va conectando, vamos a conocerla un poquito a la doctora Esther, quien ya de por sí es un lujo tenerla hoy día, como cada uno de nuestros invitados que nos pueda acompañar. Allá son las 10 de la noche, hora argentina. Bueno, conozcamos un poco a la doctora. Ella es licenciada en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con una maestranza en psicoanálisis de la Universidad del Salvador, doctora en psicología con mención en neurociencias de la Universidad de Flores, docente de grado, cátedra en psico-oncología en la Universidad también del Salvador, Argentina, Universidad Continental también aquí en Perú, profesor Avatar, docente de posgrado, dirección, docencia de diplomatura de psico-oncología, también en el Hospital Italiano de Córdoba, Argentina, dirección y docencia de la diplomatura de psico-oncología de la Universidad de Chubut, Argentina, dirección y docencia del Seminario de Actualización de Psico-oncología del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, docente de psico-oncología de la Universidad Manuel de Cervantes, España, docente psicoterapeuta sin fronteras de Perú, de psico-oncología y cuidados paliativos de la Asociación Médica de Argentina, presidente de la Fundación de Psico-oncología de Buenos Aires, vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Psico-oncología y Cuidados Paliativos y miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina, y también para agregar, también miembro honorario de AMPE, la Asociación Nacional de Psico-oncología del Perú, a la que ambas pertenecemos y que desde hoy se suma también a esta iniciativa desde el Jardín de los Cerezos. Bueno, realmente es un lujo poder contar con usted, Esther, así que conversemos un poco de este tema tan importante. Le damos la bienvenida. Y también invitamos a todos, por favor, a realizar sus preguntas a través de nuestra página del chat, ¿no? Y vamos a tratar dentro de lo posible de responder a ello. Adelante, Esther. Hola, hola. Muchísimas gracias por tan generosa presentación. Gracias, Ivonne. Soy yo la que me siento honrada de estar aquí en el jardín, así que son bienvenidos tu auditorio y, bueno, la gente que sigue al Jardín de los Cerezos. De toda la presentación que has hecho, la verdad que me unen y vos lo sabéis, me unen lazos estrechos con tu país, así que lo de AMPE es un lugar en el corazón. Bueno, muchísimas gracias por estar, un placer. Nuevamente gracias, Ivonne, por la invitación. Yo no sé si se ve mi pantalla, Ivonne. Perfecto. Sí, todo perfecto. Gracias. Cuando durante la semana hablamos con Ivonne acerca del título de nuestro encuentro, la verdad que me resultó sumamente interesante porque el hecho de que
no pensemos en la muerte no significa que no tenga consecuencias para el aparato psíquico, ni el de nuestros pacientes, ni en el nuestro propio. Y esto es algo de lo cual no podríamos abstenernos de pensar. Y además, porque reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre la vida. Así que, así tal cual Ivonne presentó, si a vos te parece, Ivonne, vamos a conservar una dinámica de todos los que estamos aquí, así no se transforma esto en una exposición, sino en un coaprendizaje. Permítanme, por favor, empezar con una cita que corresponde a Freud, y que dice, la inclinación a no computar la muerte en el cálculo de la vida trae por consecuencia muchas otras renuncias y exclusiones. Todos conocemos que las batallas se libran dentro de uno y que cuando claudica nuestra mente es el cuerpo el que reemplaza intempestivamente. Tema del que socialmente se habla poco y del que además nada sabemos. Sin embargo, no hay vida sin muerte, ni muerte que no siga viva y en obra. Decimos que morir es inevitable, pero morir mal sí debería ser evitable. No hay dolor sin amor, y nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. Dice Freud que desde 3 lados nos amenaza el sufrimiento, desde la naturaleza, desde el cuerpo y desde los vínculos. Y ustedes van a coincidir conmigo que el padecimiento que proviene tal vez como más doloroso sin dolor, y no tiene caso resistirse al dolor o a la tristeza, como de la misma manera no entregarse a la alegría cuando nos llega. Sin embargo, el amor no nos salva ni de la tristeza ni de los vacíos. Por eso habrá que reconocerlo. La vida compensa, pero no evita. Vayamos a la etimología. Ivonne dijo al comienzo que íbamos a hablar de la bioética del duelo, ya sea que le pase a nuestro paciente o que le pase al otro ser humano. Y todo lo que le atañe al otro nos atañe a nosotros. Etimológicamente, duelo significa dolor, lástima, aflicción. Morris dice que al dolor hay que darle cuerpo, historia y también analgesia. Y la otra acepción etimológica de duelo hace referencia a combate o pelea, y de ahí que algunos autores lo relacionen con la tramitación o la elaboración. Permítanme decirlo con una metáfora. El dolor es como el agua que se filtra, va tomando lugares, nada lo detiene, hasta que finalmente, de una manera prepotente, inunda. Nuevamente voy a citar a Freud porque me parece muy interesante que él decía que es curioso que para protegernos de ese dolor es suficiente con no amar. Sin embargo, no amar es la condición que nos hace infelices. Cuando hablamos de duelo, también tenemos que hablar de abandono, desamor, humillación, porque esos son algunos de los sufrimientos universales. ¿Y cierto que toda historia de amor nos deja cicatrices? Entonces,
Al duelo lo definimos como el proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida, de una ausencia, una muerte o un abandono. Es un proceso personal y original que se caracteriza por una historia y está ligado al vínculo de intimidad que manteníamos con nuestro ser querido. Es algo que nosotros mismos hacemos, no es que nos hacen. Y no hay un itinerario fijo o una fórmula de autoayuda de cómo transitar el duelo. Cada uno lo hará a su manera y con sus propias pérdidas. Entonces, claro, no es lo mismo estar en duelo que hacer el duelo. Y sepamos que no es un estado fijo con límites rígidos, sino un proceso en movimiento. Entonces, no hay un duelo, hay subduelo. Un conjunto. Mi experiencia, la que yo quisiera compartir con ustedes, es efectivamente en pacientes con cáncer. El paciente con cáncer vive el duelo, por supuesto, en el proceso, en todas las fases que atraviesa en la enfermedad. El diagnóstico, el tratamiento, la etapa de remisión, la etapa en la que puede volver la enfermedad y finalmente, si sucede, lamentablemente, la etapa terminal. ¿Por qué digo ante el diagnóstico? Cuando un paciente con cáncer recibe el diagnóstico, se queda como en pausa, en mute, decimos, congelado, en el aire. Entonces, enfermar de cáncer ejerce como un efecto disruptivo y le diría que hasta traumático, tanto para el sujeto que lo padece como para la familia y también para el entorno profesional que asiste a ese paciente. Tabaré Vázquez, el expresidente del Uruguay, médico oncólogo, y también él fue paciente con cáncer, porque viene sin que lo llamen, se queda sin que lo inviten, y el día menos pensado a uno hasta puede traicionarlo, y cáncer, porque es un concepto clave en este proceso, porque está presente en las diferentes fases y porque no siempre es visible. Muchas veces se sumerge y queda latente para aflorar cuando el proceso no va bien o cuando el proceso está en otro estadio. Lo que sí es inevitable es cuando el final irreversible se acerca. Ustedes deben tener, a lo mejor por familiares o por vecinos o por escucha, la experiencia de algún familiar que dice, pero ¿qué le pasa? Cuando estaba bajo tratamiento estaba bien, y ahora que ya está, ahora se deprime, parece que le cayó la ficha, se dice, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no hizo el duelo o no hizo este proceso del cual hablamos en su momento. Bueno, presento lo de la figura del equilibrista, no solo por esta sensación del espacio, de la vivencia del paciente, sino porque también me remite a mí, a un equilibrista realmente, que decía que cada vez que cruzaba esta línea, se preparaba para confrontar a lo desconocido y para definir los límites, y que debía ser respetuoso con el espacio y que le requería caminar con poesía y con sentido. Esto nos pone a nosotros, los profesionales de la salud, en un punto como para revisar nuestros modelos de abordaje y ser flexibles y creativos para trabajar con un paciente con cáncer.
Decía Rostán, siempre somos golpeados en lo más querido, nos desgarramos, nos dolemos por lo que no fue y nunca será, por lo que quisimos haber tenido y no tuvimos, por el tiempo que pasó y no volverá, y por cada proyecto frustrado. ¿Se dan cuenta ustedes que duelo no necesariamente tiene que ver con muerte, como decíamos al comienzo? Tiene que ver, bueno, todas las historias son historias de amor y generalmente sufrimos donde ponemos el amor y donde ponemos la vida. Hay un investigador chileno, un educador Maturana, que dice que la mayor parte de las enfermedades humanas tiene que ver con la negación del amor. Nos enfermamos si no nos quieren, si nos rechazan, si nos niegan o si nos critican de una manera que nos parece injusta. Ahora, ni nos enfermamos solos, ni nos curamos solos. Necesitamos del otro para vivir y también para morir. Esto es, requerimos la asistencia externa para mitigar ese dolor. Nunca estamos a salvo si efectivamente no tenemos ese entorno que nos ayude a construir realidades que compensen. Obviamente, esto no tiene que ver con un cariz negativo, podemos decir bienvenida vida, porque ante toda esa fractura que podemos vivir en lo cotidiano, lo único que contrarresta es la esperanza y confiar en que la vida no es solamente hoy. Coincidirán ustedes conmigo que cuando atravesamos una experiencia dolorosa, no nos deja nunca en el mismo lugar. Pasa el tiempo y no estamos ni de la misma manera ni en el mismo lugar. Y presento esta filmina porque como un niño entrando en una habitación oscura, vamos a necesitar de esa mano que pueda sostenernos, aceptando que entre todos conformamos una red. ¿Y qué recursos tenemos para contener ese derrumbe? El grito, la palabra y la presencia. Todo lo cual va a apuntar a recuperar la palabra e ir al encuentro del título de este jardín que tenemos el día de hoy, que es la ética del cuidado, para que lo inevitable suceda del mejor modo posible. Pero recuerden, necesitamos un tiempo para elaborar una estrategia frente a lo imprevisto, lo impensable, lo inaceptable. Cuanto más cerca se está emocionalmente del paciente o del enfermo, mayor va a ser la intensidad de la sacudida y la repercusión que se sufre. Hay un médico canadiense que introdujo los cuidados paliativos en Norteamérica y él habla de conexiones sanadoras. Conexiones sanadoras, me parece un término bastante interesante. Vínculos positivos, ¿no? Vínculos que de amor, como usted decía. Esos vínculos de amor. Así es, Ivonne. Yo creo que tenemos tanto los profesionales de la salud como personal en general, una herramienta clave que es la empatía. Sin empatía no podemos ni empezar a hablar, ni podemos tener una interpretación brillante, pero sin la lógica del amor, la otra lógica, incluso la lógica de la formación, nos deja muy, muy rezagados. ¿Por qué pensamos con Ivonne hablar de ética? Porque la preocupación ética es la preocupación por las consecuencias que nuestras acciones tienen sobre otro. Entonces,
como decía recién Ivonne, tiene que ver con la aceptación del otro y pertenece al dominio del amor. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la acción deseable frente a un paciente con cáncer, por ejemplo? La respuesta es que no siempre hay un verdadero ajuste entre lo que el paciente necesita y pide y lo que nosotros podemos ofrecerle o podemos proveer. Este desajuste ha sido un infortunio, ¿no? Pero errar es humano. Lo que es inhumano es no tratar. Y en lo posible resulta inhumano no prever fallas que pueden ser evitables y peligros de aquellos a quienes confían sus vidas en nuestras manos. ¿Y saben qué? Vuelvo a la palabra de Ivonne. Es desde el amor donde vamos a tener nosotros presencia. Por supuesto, no solamente amor, para eso está el familiar o está el pastor. Es amor y es la lógica de la formación. Entonces, la bioética es, por definición, interdisciplinaria y plural. Tenemos que abandonar esas intenciones de protagonista e incluir a los otros profesionales de la salud, incluir a los familiares, incluir al pastor, incluir al pastor o al cura o a sus distintas redes de apoyo, ¿no? Donde el paciente se mueve, porque si es un paciente, o sea, si es un cerezo niño, también la escuela va a ser importante, si es un cerezo, los profesores, todo lo que genera Por ese vínculo importante. supuesto. Ivonne, yo en algún momento hice una investigación en el norte de Chile con la comunidad aymara, y lo que veía era la gran eficacia simbólica que tenía incluir al chamán. Y créame, el chamán podía decir y efectuar intervenciones tan importantes como podía ser la mía. Y el efecto en el paciente era idéntico. Entonces, hay que escuchar el relato, aunque nos parezca mínimo, aunque nos parezca marginal, hay que escuchar esos relatos y hay que explorar esos miedos y esas resistencias. Pongo ahí en el título dilema, o sea, dudas, dilemas éticos, porque no es que tenemos que decidir entre lo que es correcto o lo que es incorrecto. A lo mejor las dos posturas son igualmente correctas, pero desde perspectivas diferentes. El chamán tocaba su instrumento y yo el mío. ¿Quién dice, con qué autoridad podemos decir que el instrumento que él tocaba no era suficientemente afinado? Cuando Ivonne me propuso hablar de dilemas bioéticos, pensamos en la claudicación familiar y en el cerco de silencio o en la conspiración de silencio entre algunos de los dilemas. Y entonces pensamos ir de la práctica a la teoría, y así como leemos a veces una viñeta clínica, o hablamos de un paciente, o contamos el relato de un familiar a otro, y contamos qué dilema ético, qué dilema bioético tuvimos, pensamos en traer un cuento para hacer este movimiento de la práctica a la teoría. Definamos bien ética. Ética, fíjense todos los valores que circulan dentro de este concepto. Correcto, dice, ¿no? Correcto. Correcto, me interesa esa palabra que dice dentro de esta ética, lo correcto, es justo lo que decías. ¿Qué es lo correcto y qué es lo que no correcto? Ahora, ¿no? ¿Quién define autoridad? ¿Quién necesita? Ivonne, lo correcto para el otro, no para mí.
Así es, Recién hablábamos de empatía, ¿no? O sea, claro. de ponernos en los zapatos del otro, porque yo Lo que puedo el otro suponer... realmente necesita, ¿no? Lo que el otro Así es, necesita. Porque muchas veces cuando hablamos de empatía, decimos, es ponerme en el zapato del otro, pero no, la empatía es más que eso, es pensar lo que el otro realmente necesita, y para eso sí necesitamos así es. esta cápsula de amor que tú hablabas así. Así es, Ivonne. Y empatía no es simpatía. Claro, Empatía no es mirar por arriba de mi hombro y tener este dibujo, ¿no? Yo acá y el otro abajo porque le falta. Al otro le falta lo que yo tengo. La empatía es un movimiento horizontal. Yo cuando doy la diplomatura y hablo en niños para explicar lo que es empatía, por ejemplo, con los padres, si me permite, Ivonne, bueno, hacer esta derivación, ¿no? claro, Y claro que sí, hablar todo de enriquece, todo enriquece. gracias. Por ejemplo, si todos sabemos, así como decimos que Dios está en todas partes y atiende en Lima, ¿cierto? Atiende en Lima, Dios, no es lo mismo que venga una mamá de Huancayo y que tenga determinado contexto socioeconómico a que venga una mamá de Miraflores con, no sé, con su nenito enfermo. Por Claro, supuesto que es igualmente doloroso, pero digamos que la amortiguación que va a tener una y otra es diferente. Si el profesional de la salud ve a esta mamá que vino de Huancayo, como decir, bueno, del norte de mi país, y deja a sus otros nenes, no tiene dónde alojarse, no tiene dinero, su esposo o su compañero no tiene trabajo y está en esa situación con su hijo enfermo, si esa mamá llora y viene el profesional de la salud y le dice, ¿y por qué lloras? No, porque estoy muy triste porque están mis otros hijos allá. Si el profesional de la salud le dice, bueno, pero tu hijo te necesita acá, y la verdad que no es una respuesta empática, no es una respuesta empática. claro, Si en cambio, si en porque cambio no el es lo que ella profesional, necesita. claro, claro, porque ya lo sabe además que el chico que está acá la necesita, por eso está acá. No necesita al psicólogo para que le diga eso. Pero si en cambio, sea enfermero, o sea que sea asistente social, o sea un acompañante terapéutico, si en ese momento que la mamá está llorando, tiene un gesto de poder acompañar con esa presencia, y decir sencillamente que puede entender qué es lo que le está pasando y alcanzarle una caja de pañuelos, y a mí me parece una respuesta bastante más empática que decir, nada más que eso, ¿no? Me parece bastante más empático que decir, bueno, pero tu hijo te necesita acá. ¿Verdad, Ivonne? Claro, qué importante, ¿no? Porque esa es la realidad. En la consulta uno ve eso constantemente. De hecho, vive más duelos o más procesos de dolor que el propio diagnóstico, ¿no? Y es como acabas Así de es. decir, estoy Y a lejos de mis diario, hijos, no además. tengo economía, de repente no tengo ni para comer mañana, y una parte de mí tiene que quedarse aquí al costado del paciente. Y entonces ahí surge esto: tengo que ser fuerte, no puedo dejar, no me puedo quebrar porque tengo que ser fuerte. Entonces se va juntando esta coraje, Así ¿no? es, así es. E Ivonne, eso trae efectos mañana, Uh -huh. trae efectos. Tarde o temprano Esto tiene que salir. por eso dijimos que los recursos que tenemos son la palabra, pero cuando no hay tal palabra, sabemos que hay una comunicación verbal o paraverbal. Sabemos que el abrazo es parte de la comunicación.
Entonces, los psicólogos con la interpretación y ponernos en el consultorio y decirle a usted qué le parece, la verdad que tenemos un efecto bastante acotado, entonces es palabra y es presencia. Y es silencio también, que es muy difícil, pero el silencio también, cuando el silencio no es hostil, es una medida respetuosa y acompañante. ¿Qué queremos decir con la vía práctica? Queremos decir que no solo se busca encontrar el camino de lo posible, sino de lo que decía Ivonne, sino lo que es correcto para ese caso y para esa situación. A lo mejor no es lo correcto para otro caso y para otra situación. Entonces, uno de los procesos de toma de decisión más complejo que se enfrenta una persona en su quehacer diario es cuando se trata de la salud de un familiar, de la calidad de vida y de la protección del entorno. Por eso seguimos estos principios. No hacer daño, el primer principio, hacer el bien, respetar la autonomía del paciente y ser justo. Ser justo es un reparto equitativo de las cargas y de los beneficios entre los integrantes del colectivo. Porque muchas veces podemos decir, ay, pero este paciente, pero está el marido, yo no entiendo, ¿cómo el marido no se ocupa? Bueno, está el marido, está el hermano, está el vecino, Entonces, a esto se refiere, ¿no? Porque si no vamos a tener en otro momento lo que llamamos la claudicación, porque el otro se cansa y hay que evitar eso. Cuando te refieres ahí al otro, ¿te refieres al cuidador o al Sí, paciente, al sí, cuidador? porque tenemos que cuidar al paciente y tenemos que cuidar al cuidador del paciente. Claro. También tenemos una responsabilidad ética con este cuidador. ¿Dónde está el límite? Preguntamos acá. El paciente tiene derecho a conocer la verdad para conocerla sin correr un riesgo mayor. El paciente tiene derecho a saber, paréntesis, si quiere, porque también tiene derecho a no saber si no quiere. Y la verdad tiene que ser gradual, escalonada y soportable. Pero soportable para el paciente, no para mí. Soportable para el otro. Por eso en esta perspectiva ética que estamos considerando, tomamos 3 fases fundamentales. Decir la verdad del diagnóstico, decir la verdad del tratamiento que va a transitar y qué es lo que pasa con tratamiento paliativo. La no comunicación explícita del diagnóstico lo priva al paciente de ejercer autonomía en la toma de las decisiones con la enfermedad. Y con respecto al tratamiento, el paciente debe conocer cuáles van a ser las posibles limitaciones físicas y estéticas que pueden derivarse del acto quirúrgico u otro proceder. Digo que es importante lo del tratamiento porque me he encontrado con la expresión de algunos pacientes que me dicen, pero al final me sentía mejor antes, que no tenía tratamiento que ahora. Bueno, entonces es necesario. Y eso pasa muy seguido y precisamente, disculpa, aquí quería agregar, esto es algo que pasa mucho porque el paciente, el cerezo, llega al tratamiento y no tiene idea de que se va a caer el cabello, no sabe que se le van a bajar las defensas, no sabe que va a perder energía,
que de repente su humor va a cambiar, que su estado de ánimo va a colapsar, o sea, no tiene conocimiento de esto, y entonces está la expectativa del cuidador con la del cerezo, y entonces son dos esferas diferentes, y más aún, y surge esto que tú acabas de mencionar, exactamente, que llega, no está informado, y empieza a decir, mejor, ¿para qué llevo este tratamiento si me está matando? Por ¿No? supuesto, Entonces, por supuesto. no continúa decide no continuar en algunos casos, o abandonarlo. Sí, sí, yo creo que hay que hacer esa tarea de psicoeducación, que no solamente el psicólogo puede hacerlo el enfermero también, no solo al cerezo, sino al A la familiar. familia. Y hay una expresión, Ivonne, no sé si vos te la has encontrado, de mujeres que se miran al espejo y dicen, sé que soy yo, claro, no está psicótica, sé que soy yo, pero no me reconozco. Y la verdad que si uno está, si el profesional no está suficientemente capacitado, entrenado o no tiene suficiente empatía, y le dice, oh, bueno, pero te va a crecer el pelo, no es importante, la verdad que comete un grave error. ¿Saben por qué? El cabello crece. Porque claro, el cabello crece, es lo menos importante. No me importa si va a crecer, importante. igual se cayó, igual no soy yo el que está frente ahí. Aparte, Ivonne, es el narcisismo de esa persona, es la autoestima, es la confianza de esa persona. Entonces, ¿cómo que es un dato menor? No es un dato menor. A esa mujer le importa y habrá que escucharla. Habrá que escucharla, no minimizarla, decir, bueno, te va a crecer. Oh. Bueno, acá hago una diferencia entre lo que es el análisis jurídico, por si las dudas tenemos abogados aquí, Abogado el análisis jurídico, claro, y análisis, abogados especialistas en derecho, ¿no? Análisis jurídico y análisis ético, porque el derecho va a establecer cuando una conducta es socialmente aceptable. Y ya dijimos que la ética no va a aspirar a lo bueno, va a aspirar a lo mejor, a lo óptimo. Entonces tiene que optimizar esa solución. A lo óptimo para dijimos el cerezo, para el paciente, ¿no? Así es, Ivonne. Para el paciente. Gracias. Dijimos que íbamos a hablar de conspiración del silencio. Posiblemente ustedes hayan escuchado la expresión pacto de silencio. Pacto de silencio es un acuerdo implícito o explícito de alterar la información al padeciente por parte de familiares, amigos o los mismos profesionales con el fin de ocultar el diagnóstico, el pronóstico o la gravedad de la situación. Por supuesto que hay una justificación de esta actitud y que muchas veces esta actitud tiene como base la necesidad de proteger al cerezo. Muchas veces nos encontramos con la expresión, no, ya está suficientemente herido con la enfermedad, o no, nosotros lo conocemos muy bien, sabemos que no lo podría soportar. Y esa es una argumentación que realmente tiene lógica interna y bien puede ser, pero ahí estamos como nosotros, como para afinar el oído, para ver qué es lo que quiere el propio cerezo. Uh-huh. ¿Y por qué dijimos que íbamos, con Ivonne dijimos que habíamos elegido un cuento para ir de la práctica a la teoría? ¿Y por qué elegimos un cuento? Porque cada vez que escuchamos a un paciente, créanme que escuchamos una novela. Incluso leer un... ¿Cierto que sí, Ivonne? Es una historia única, como dijiste al inicio. Es una historia. Es más,
cuando a veces no escuchamos el paciente y leemos una historia clínica, digo, nada más que decimos, en 1986, claro, nació, en 1994, mirá, fue operado, en el 2001, ¿qué le habrá pasado? Otra vez lo operaron. O sea, estamos leyendo la historia clínica, estamos leyendo historias, significados que le ocurren a esa persona en un tiempo y en un espacio. Bueno, Rosa Montero, una escritora, decía que para ser hay que narrarse, ¿no? Para ser hay que narrarse. Y yo creo que hay un maridaje, por así decir, entre lo que es la literatura y lo que es el psicoanálisis. Siempre somos los protagonistas de nuestra propia historia. Así es, somos los protagonistas de la historia. Así es. Los artistas se nos adelantan siempre. Y los artistas lo que hacen es hacer visible, hacer visible lo invisible. Ese es hacer arte, ¿cierto, Ivonne? Hacer visible lo invisible. Hacer como una lectura de sentido que aparece como indescifrable. ¿Coincidís conmigo, Ivonne? Claro que sí, claro que sí. Esa lectura que nuevamente volvemos al punto, parte del corazón, ¿no? Porque la escucha activa no es otra cosa que activar el corazón y preocuparme por lo que el otro necesita. Y es ahí donde genera la conexión. Una conexión que puede ser sanadora o no. Entonces, auditorio del jardín de los cerezos, desde el jardín de los... Les propongo que con el cuento que traigo hagamos una teoría detectivesca, un análisis de signos, un análisis semiótico, igual que hacemos con nuestro paciente en nuestro consultorio. Nunca leemos linealmente lo que nos dice. Vemos una historia dentro de otra, como las cajas chinas, ¿cierto? Como las mamushkas que vamos ahí sacando. Investigamos las pistas, investigamos los personajes, el título que pone de cómo habla nuestro cerezo, los detalles, el desarrollo y el cierre. ¿Vamos al cuento, Ivonne? Claro que sí. Vayamos. El cuento que les traigo se llama Los 7 pisos. Originariamente se llamó Con la muerte encima. Este cuento fue escrito en la época de Mussolini, donde el autor lo que quiere reflejar es una perspectiva política de silencio, de época y de indignidad. Pero como sabemos que toda historia tiene muchas versiones y la verdad es un prisma que ofrece varias caras posibles, es aquí que no nos interesa, o al menos yo no lo traigo con la idea de reflotar aquella cuestión sociopolítica, sino lo que nos convoca el día de hoy acá en el jardín. Leamos. Después de todo un día de viaje en tren, Giuseppe Corte llegó una mañana de marzo a la ciudad donde estaba una casa de salud. Tenía un poco de fiebre. Sin embargo, quiso recorrer a pie el camino entre la estación y el hospital, llevando consigo su maleta. Aunque solo presentaba síntomas muy leves e incipientes, le habían aconsejado a Giuseppe Corte dirigirse a ese célebre sanatorio especializado en enfermedades. Esto garantizaba una competencia excepcional de los médicos, además de una racional eficacia de las instalaciones. Cuando Giuseppe Corte ve a lo lejos el edificio, debo decirles que quedó gratamente impresionado.
Un edificio de 7 pisos, surcado de salientes arquitectónicos y con larga fila de árboles altos. Tras una visita médica sumaria previa a un examen minucioso, Giuseppe Corte fue instalado en un alegre cuarto del 7º piso. Todo era tranquilo, hospitalario, confortante. Se metió inmediatamente a la cama, encendió la lamparita sobre la cabecera y empezó a leer el libro que llevaba. La extraña característica que tenía ese hospital es que los enfermos eran distribuidos piso por piso de acuerdo a la gravedad. Se imaginan, en el primero estaban los desahuciados. Entonces esto facilitaba la rapidez del servicio y evitaba que un enfermo que no estuviera grave, en el 7º, pudiera ser turbado por alguien que estuviera muriéndose. Entonces era como si cada piso fuera un pequeño mundo en sí mismo con reglas particulares. Como es natural, me olvidé de decirles aquí algo importante. Cuando Giuseppe estaba en el 6º piso, se le acerca la enfermera en algún momento y le dice que se veía obligada a pedirle un favor, amistosamente, ¿no? Porque al día siguiente iba a llegar una señora con 2 chicos y realmente faltaba una cama. Entonces le pedía, por favor, si él podía trasladarse al 6º piso. Giuseppe era un hombre sumamente amable, de modo que no puso ninguna dificultad y fue pasado al 6º piso. Él estaba convencido de que este traslado no correspondía a nada que tuviera que ver con la enfermedad, ¿no? En realidad, ya le disgustaba pensar que entre él y el mundo normal podía haber un evidente obstáculo. En ese momento se acerca el médico y el médico le dice que él tiene un caso muy leve, ¿no? Y que se trata de una destrucción de células. Dice el médico, no es una exageración decir que usted está enfermo, pero el proceso destructivo de las células, era la primera vez que Giuseppe Corte oía en el hospital esa siniestra expresión, el proceso destructivo de las células. Raro para Giuseppe esta escucha. Un día le contaron que el director había decidido un cambio en la subdivisión de los enfermos. Entonces, la mitad de los enfermos que estaban en el 6º piso debían trasladarse a un piso más bajo. ¿Qué les cuento? Que entre esa mitad estaba Giuseppe. Por supuesto, a los gritos, furor. El médico le dijo que se calmara, porque la fiebre, si no, le iba a aumentar, porque además estaba con fiebre Giuseppe, que seguramente ese era un malentendido, él tampoco sabía por qué sucedía eso, que seguramente era un malentendido. Por supuesto, Giuseppe fue trasladado al 5º piso y le aparece en la pierna izquierda una especie de eczema. Vino el médico y le dice que no, que eso es totalmente ajeno, que esto es un disturbio que se le podía presentar a la persona más sana del mundo, que eso con un proceso de rayos gamma, eso se curaba seguro. Pero que el tema era que la instalación de los rayos gamma no estaba en el piso 5, estaba en el 4º piso. Entonces le dijo, lo mejor sería que usted se dignara bajar al 4º piso. En el 4º piso, el médico lo visita y le dice, Giuseppe, disculpe mi brutal sinceridad,
usted la verdad que es uno de nuestros pacientes menos preocupantes. Giuseppe Corte era abogado, entonces este médico se quedaba muchas veces conversando con él, ¿no? Eligiendo temas de su vida de abogado, y Giuseppe lo hacía feliz eso porque pensaba que pertenecía al mundo de los sanos, ¿no? Y de los acontecimientos públicos, pero no lo lograba. Este médico le dice a Giuseppe que había que trasladarlo al tercer piso. Entonces un día le dice Giuseppe, dígame doctor, ¿cómo va ese proceso destructivo de mis células? Ah, ¿tú te aprendió esas palabras tan feas? No quiero volver a oír tales palabras. El proceso destructivo de las células, como usted dice, es mínimo. Es mínimo. Le diría casi obstinado. ¿Sabe qué le aconsejaría yo? Yo me haría colocar, bueno, me haría llevar, ¿a dónde? Le dice Giuseppe. ¿Al primer piso? No, al primero no, nada de eso. Al segundo piso, por ejemplo. ¿Sabe por qué? En los pisos inferiores los tratamientos son mejores, las instalaciones, los equipos son más potentes. ¿Usted sabe quién es el alma de este hospital? El profesor Dati, el maestro. ¿Y sabe dónde está el maestro? Entre el primero y el segundo piso. Cuando estaba en el tercer piso, nota determinada, como mucha alegría por parte de las enfermeras. ¿Y saben cuál era el motivo? Era que salían de vacaciones. Entonces los que estaban ahí tenían que ir al segundo piso. Muy enojado. Pero muy enojado, Giuseppe Corte exigió que se colocara en la puerta de su cuarto un cartelito que dijera Giuseppe Corte del tercer piso, porque él de ninguna manera pertenecía al segundo. Además, la verdad que ya los muebles no eran modernos, no eran alegres, ya tenían otras dimensiones más severas. De vez en cuando le parecía escuchar como agonías del otro piso. Naturalmente todo esto contribuía a desanimarlo, por eso tenía mayor fiebre. De pronto ve a 3 enfermeros empujando una camilla rodante para trasladarlo al primer piso. No, seguramente era una intolerable confusión. ¿Y saben por qué? Porque el doctor Dati estaba de vacaciones, el director del edificio. No, seguramente el doctor Dati lamentaría semejante error. Un escalofrío lo sacudía a Giuseppe Corte. Se había esfumado su capacidad de autodominio. El terror lo arrollaba como un niño. Sus sollozos lentos y desesperados repercutían en el cuarto. Extendido en el lecho, tuvo la impresión de haber llegado a un mundo irreal, hecho de absurdas paredes y baldosas esterilizadas, de pasillos helados y mortuorios, de blancas figuras sin alma. 6 pisos, 6 murallas terribles aplastaban con implacable peso a Giuseppe Corte a causa de un error administrativo. ¿En cuántos años, si era posible pensar años, en cuántos años lograría volver hasta el borde de aquel precipicio? ¿Por qué razón de pronto el cuarto se oscurecía de repente, si la tarde estaba en plenitud?
con un esfuerzo supremo, Giuseppe Corte, que se sentía paralizado, vio el reloj. Eran las 3:30. Volvió la cabeza hacia otra parte y vio que las persianas corredizas, obedientes a una orden misteriosa, descendían lentamente, cerrándole el paso a la luz. Querida Ivonne, Sí, sí, Esther. hasta aquí Sí. mi presentación. Continúo con las filminas, pero estoy atenta a lo que vos coordines. Claro. Y no sé qué te ha parecido este cuento para hablar de conspiración de cine. Claro, es espectacular, ¿no? Creo yo que es muy importante qué camino, qué espacio le damos al paciente, ¿no? ¿Qué le decimos? Mira, todo entra por donde estoy ubicado, el espacio, lo acompaño en ese proceso o puedo decirlo de alguna manera muy directa a la persona lo que está pasando o puedo amortiguar ese proceso. Y cómo el ambiente que lo acompaña puede influir tanto, ¿no? Mira, él va bajando, en tu cuento cada uno va bajando cada piso y la angustia incrementa hasta que llega a ese primer piso. Entonces, muchas veces esto en la consulta es algo muy cotidiano, porque el familiar, el cuidador, siente que debe de cuidarlo, pero a la vez debe cuidar al paciente, al cerezo, pero a la vez siente que se está perdiendo algo. Y esta disyuntiva es que lo que hace que no saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo respondo a eso? Entonces, aún aquí hay una pregunta de Elena, dice, es importante, Elena Carranza nos dice, por ello es importante cómo se acompaña al paciente, el cómo, ¿no? Ha sido, de qué manera acompañamos a la persona, de qué manera le decimos, no engañarlo, no mentirle, pero tampoco ser tan crudos, ¿no? Tan directos con la información. Y también hay que identificar si el paciente tiene los recursos para poder afrontarlo. Y eso es algo clave que muchas veces no lo vemos como familia, ¿no? Como entornos, como cuidador. Ivonne, por eso hablamos de una verdad gradual y escalonada. No es todo de golpe. Hay que tener en cuenta el qué decimos, el cómo lo decimos, el cuándo, el cuánto y a quién. Esto que vos decís, de qué recursos tiene un paciente. Porque igual acá lo que pasó con Giuseppe, de acuerdo a lo que yo creo, es que se lo despojó de lo más propio que él tenía, que era su propia autonomía con respecto a decidir cuestiones que tenían que ver con su vida y con su muerte, ¿verdad? Claro. Y en el más profundo de los engaños, pasando de piso en piso. Por supuesto que esta es una metáfora, ¿no? Que muchas veces se le dice, lo hemos visto en las clínicas, en los hospitales, cuando se le dice, bueno, pero si vos no comés no vas a estar bien, o esto te pasa porque no comés, o esto te pasa porque estás de mal ánimo, y la verdad que se lo despoja al otro, incluso hasta de la propia dignidad, ¿no? Hablamos de muerte digna, en realidad hay que hablar de vida. Exactamente, muerte digna, esto, lo que acabas de decir, qué importante, se le despoja de la capacidad de decidir, de la capacidad de decidir sobre su propia vida. Y a veces el cuidador, en el deseo de prolongar la vida de la persona que está sufriendo, se olvida, tal vez no de manera consciente, se olvida de este paso de su dignidad, ¿no? Ese es un aspecto clave. No sé si
alguien quiere, hay alguna pregunta, Sí, Ivonne. acá dice, el paciente es consciente de su proceso y con ello es importante lo que le decimos. Después, dice Elki Álvarez, dice, el paciente puede tener el apoyo del entorno, pero pese a ello se siente solo en ese miedo. ¿Cómo acompañarlo? Es la pregunta. Sí, yo creo que es lícito, ¿no? Hay que incluir el miedo. Y acá veo, ¿quién hace la pregunta, Ivonne? Elki Álvarez dice, a veces el paciente puede tener todo el apoyo del entorno, pero pese a ello se siente solo y con miedo. ¿Cómo acompañarlo ante esa situación? Sí, Eti es el nombre. Elki, Eh, ELCK. eh, es una pregunta muy interesante porque yo creo que hay un riesgo de la psicología positiva, Ivonne, en este sentido, cuando se hace tanta publicidad, digamos, tanta bandera con esto de no, tenés que ser fuerte, tenés que ser positivo, ¿cómo vas a tener miedo? Eso no es cuestiones de valiente, esto va a pasar, y como que se descalifica la propia emoción y se lo involucra en otra dimensión a la persona que no tiene nada que ver con lo que está sintiendo. Y es razonable que tenga miedo porque está inmerso este cerezo en una realidad que es desconocida y que aparte le resulta dolorosa y que además tiene todo una fractura en la línea del tiempo. El pasado lo cuestiona, el presente es insoportable y muchas veces el futuro se le vuelve una sentencia. Entonces, por eso es que, ¿cómo no va a tener miedo? Eh, ¿Cómo acompañar? Bueno, volvemos al principio, con la palabra, con la presencia, con el silencio, con el gesto amoroso. Creo que esas son las herramientas con las que contamos, ¿no? E integrar al psicólogo en los equipos de salud, fundamental. Así es, Esther. De verdad que este es un tema muy interesante, muy completo. Creo que para todos los que no pudieron de repente conectarse y ver desde el principio, vuelvan a ver, escuchar este cuento tan maravilloso. Gracias, Esther, de verdad, porque es súper potente, me parece que es súper potente porque nos dice en cuestión de minutos lo que pasa un cerezo, ¿no? Lo que pasa a una persona que está en la fase terminal. Bueno, ya estamos con el tiempo. Hoy Esther está contra el tiempo también, está acompañándonos. Ahí puedes, si quieres compartir algo, perfecto. Sí, quiero dejarlos con una frase esperanzadora, si me permitís, por favor. Ah, Sí, ¿me lo puedes, permitís unos minutos por mientras vos... supuesto, por un supuesto. segundo, por favor, Ya. Ivonne. Aquí en este punto justo voy compartiéndote aquí las palabras de Elmer. Dice, es una metáfora, pero que no se aleja mucho de la realidad, en donde la persona muchas veces siente que durante su proceso de tratamiento va perdiendo sus principios éticos y termina sometido al procedimiento de tratamientos que para él resultan ser más dolorosos sin libertad de poderse expresar. Muy cierto lo que dice Selmer, gracias por tu aporte. Realmente es así, esta es una realidad que vive el paciente en este despojo, y esto ocurre mucho con lo que Esther estuvo comentando. Tiene que ver mucho de estar informado, qué tanto están los familiares informados, qué tanto está la familia, qué tanto está el paciente informado. Si se tiene claro lo que va a pasar, es menos, no quiere decir que no va a haber dolor, pero la angustia va a reducir. Por eso es importante que los miembros de la familia sepan de lo que va a ocurrir, de lo que está pasando. Y esta conspiración del silencio, lo que ocurre
en muchos de los casos es que o uno de los miembros de la familia sabe solamente todo lo que va a pasar y el resto está en la nada, o en su defecto nadie sabe nada o nadie entendió nada. Entonces eso incrementa el dolor a ese proceso de antes de partir, ¿no? Sí, Esther, Querida querías comentar. Ivonne, sí, tan solo no sé si se ve la pantalla. Sí, Para, se ve. solamente para despedirme, por supuesto que agradecerte, Ivonne, esta hermosa invitación y gracias por toda tu participación. Quisiera despedirme diciendo que cuando hay un golpe duro en la vida, como lo que ocurre en el Jardín de los Cerezos, y algo se resquebraja, siempre hay una rendijita y por esa rendija algo se asoma y uno accede a diferentes dimensiones de uno mismo, ¿no? Entonces, uno se aferra siempre a la posibilidad de cambio. Sabemos que la libido es tenaz, que la libido empuja para adelante y como dice este autor, a la vida le basta una grieta para renacer. Así que dicho esto, querida Ivonne, me despido de tu auditorio. Les mando un abrazo desde Argentina y mi agradecimiento. Gracias, Esther, por acompañarnos. De verdad, ha sido un gusto haber compartido contigo. Sabemos que estás con el tiempo, así que no te preocupes, voy a ir. Pero Ivonne, dejo a disposición mi casilla de correo, si a vos te parece, por supuesto, para que por supuesto. Si alguien del auditorio quiera comunicarse, yo estoy a disposición. Es esterdaniel@hotmail.com. Y si no, por intermedio de Ivonne, a disposición de todos ustedes. Gracias, Esther. Una vez más, muchas gracias por esta valiosa ponencia. Cuídate mucho. Gracias. Ustedes también. Gracias. Cuídate. Gracias. Gracias. A ver. Bueno, y así le damos gracias, Esther, por habernos acompañado. Así cerramos el día de hoy. Probablemente tenemos muchas preguntas que se han quedado en el tintero o algunas dudas que podamos tener. Recuerden que pueden dejarlos en el chat y vamos a tratar de responderlos a la brevedad en la medida de lo posible. Y sí, solamente quedémonos con esta frase, ¿no? Acompañemos con amor, acompañemos con respeto a la dignidad de la vida de cada una de las personas. Mientras hay vida, siempre va a haber esperanza, pero la esperanza es mejor cuando está acompañada de empatía y de un amor sincero, compasivo, que realmente piense en lo que el otro necesita, no en lo que yo creo que necesita. Y para ello es importante activar nuestra empatía y nuestra escucha activa. Les agradecemos a todos por haber participado el día de hoy y así cerramos nuestra sesión y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Tenemos una invitada quien nos va a hablar de un tema muy interesante que lo estaremos promocionando en el transcurso de la semana. De igual forma, si no pudieron escuchar o intervinieron al final de esta sesión, los invitamos a verla desde el principio. Y recuerden que todas nuestras ponencias quedan en nuestra página aquí desde el Jardín de los Cerezos. Y compartamos con más personas. El objetivo es compartirlo con más personas. No sabemos quién puede estar necesitando en este momento un aliento, una palabra, un soporte, algo que los haga moverse de este sentimiento desde el Jardín de los Cerezos, cuando la esperanza florece. Gracias. Hasta pronto.